Bien, hermanos, estamos otra vez aquí reunidos para continuar con esta historia. La historia de que el Señor Jesús nos está narrando a través de este pasaje que está en Lucas capítulo 19. Aquí nos vamos a encontrar con varias situaciones. Primero, la palabra del Señor nos describe que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura. Eso es lo primero que él nos describe. Igualmente nos dice que los demás estaban dispuestos a abrirle paso para tener contacto con el Señor Jesús, menos a Zaqueo, menos a él. Y Zaqueo tiene que buscar una fórmula de solucionar para él poder tener un contacto con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la forma que él encuentra? Subirse a un árbol. Y subirse a un árbol representa que hay mucho valor en ese acto. ¿Por qué? Porque vamos a entender que en el entorno socioeconómico en que está Zaqueo, para un adulto que se sube a un árbol, está haciendo el ridículo más grande. Además de que está haciendo el ridículo más grande, Zaqueo era un hombre que odiado. Pero él aún así no le importa, a él lo que le interesa es que él quiere tener un encuentro con el Señor Jesús. Porque el mismo pasaje nos lo dice. Nos dice que con seguridad que una persona como Zaqueo, quien era despreciado y además que era de pequeña estatura, debería ser un poquito más cuidadoso y actuar de una manera más adecuada de acuerdo a su dignidad. Entonces, ¿por qué lo hizo? La respuesta que nos da el Evangelio de Lucas es que él procuraba ver a Jesús. La razón de Zaqueo de subirse al árbol es que él quería ver a Jesús. Zaqueo estaba ansioso por conectarse con Jesús. Él tenía esa ansiedad, quería tener un encuentro con el Señor Jesucristo, quería tener un encuentro con él. Él quería conectarse con Jesús. Y el hecho que él se subiera en el árbol, pues, denota dos cosas: ansiedad y desesperación. Porque él quería, como diera lugar, subirse a ese árbol y tener ese encuentro, ese contacto con el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús llega, se encuentra con, recordamos que es una multitud de que la gran mayoría la componen gente religiosa, es decir, los escribas, los fariseos, gente muy respetable. ¿En dónde? Allá en Jericó. Y todos ellos se creían superiores ¿a quiénes? A las prostitutas y a los recaudadores de impuestos. Y el Señor Jesús, en lugar de dirigirse a los respetables, lo que hizo fue dirigirse ¿a quién? Al pecador más notable, al pecador más repudiado que había en medio de aquella multitud. ¿Y quién era ese pecador? Zaqueo. Zaqueo era el peor pecador de todos ellos. Sin embargo, delante de aquella gran multitud de supuestamente gente tan moral, el Señor Jesús escoge a aquel hombre, no solo para conversar con Zaqueo, sino que se acerca a él con el propósito de cenar con él. Y en esa cultura, en ese entorno socioeconómico de Jericó, en esa época cenar con una persona significaba que había una amistad. Qué bonito, que esa es una cosa bien interesante. El Señor Jesús siempre se va a acercar a los pecadores
en ese tono, en un tono de amistad. Y cuando Zaqueo vio que Jesús lo había escogido, siendo el menos virtuoso, y lo escogió ¿para qué? Para sostener una relación personal con él. A partir de ese momento, Zaqueo empieza a tener un cambio en su vida espiritual. Empieza a entender que la salvación es por gracia, que es por la sola misericordia de Dios, sin tener en cuenta que los logros, las posesiones, las riquezas, esa comprensión de Zaqueo, de quién es Jesús, lo lleva a recibirlo en su casa, y en su casa lo recibe lleno de gozo, lo recibe lleno de gozo. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos 8 al 10, observamos que Zaqueo quería seguir a Jesús. Y él inmediatamente comprende que para poder hacerlo, el dinero es un impedimento. Y por eso él le hace dos promesas al Señor Jesús. La primera promesa tiene que ver con la caridad y la misericordia. Recuerde que hace un momento hablaba de los tacaños. Los tacaños son faltos de caridad y misericordia. Zaqueo en este momento le hace dos promesas a Dios, al Señor Jesús. La caridad es la primera y la misericordia. ¿Cuál es? ¿En qué consiste esa promesa? Primero él le dice, yo prometo entregarle el 50% de mis bienes. ¿A quiénes? A los pobres. Él promete entregarle el 50% de sus bienes a los pobres. Es decir, su corazón había sido tocado, pues había entendido que la salvación no es por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Y de ahí es que él hace esa oferta tan jugosa. La segunda promesa que él le hace al Señor Jesús es la justicia. Recordemos que justicia es cumplir la ley, cumplir los mandamientos. Y él promete que si en algo él ha defraudado a alguna persona, él le devolvería 4 veces el valor de la defraudación. Si él se había apropiado de grandes cantidades de dinero por medio de engaños, por medio de cosas no santas, él le promete al Señor Jesús que él le devuelve 4 veces lo que les quitó. La ley mosaica establecía que una persona debería devolver más con una tasa de interés equivalente al 20%. En Levítico capítulo 5, versículo 16 y número 5, 7 dice que la persona tenía que devolver lo robado más un interés equivalente al 20%. Pero Zaqueo va más allá. Le dice, yo doy el 300%. 4 veces equivale al 300%. Mire las dos promesas que Zaqueo le hace al Señor Jesús. La primera, caridad y misericordia, y la segunda, la justicia. Y con eso él inicia ese proceso de caminar con el Señor Jesús. Disculpa un minuto, ya. Las respuestas a estas promesas, el Señor Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor Jesús le responde a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Una vida transformada viene como respuesta a la salvación, que es ofrecida como un regalo gratuito de parte de Dios. Hemos conversado durante esta semana y parte de la semana anterior un tema que cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Zaqueo tiene una transformación
Y cuando su vida es transformada, el Señor le da una respuesta ¿de qué? De salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esa es la razón por la que Zaqueo tenía un nuevo corazón y una nueva vida. Su vida había sido tocada, su vida había sido transformada. Ahora él había comprendido que a pesar de ser un hombre rico monetariamente, había en él una bancarrota espiritual. Pero el Señor Jesús había derramado gratuitamente sus riquezas espirituales sobre él. Zaqueo pasa de ser un opresor y explotador a ser justo y servidor. Porque Jesús había reemplazado al dinero en el papel del Salvador. El Señor Jesús había reemplazado al dinero en el corazón de Zaqueo. Porque el dinero era el que gobernaba el corazón de Zaqueo. Ahora el Señor Jesús le cambia eso. Así que el dinero volvió a ser sencillamente para Zaqueo lo que es, solo dinero. Ahora era un instrumento para hacer el bien Zaqueo, para servirle a los demás. Ahora que su identidad y su seguridad tenían sus raíces en Cristo, tenía más dinero del que necesitaba. La gracia de Dios había transformado su actitud con respecto a sus riquezas. Había transformado su corazón. Por eso hablamos de gracia. Y la gracia tiene que ver también con los ídolos profundos. Solamente me cambia la gracia de Dios. Y vamos a encontrarnos que tenemos unos ídolos profundos, unos ídolos superficiales, y dentro de los ídolos profundos son aquellos los que impulsan las motivaciones básicas del corazón de una persona, de manera que éstas se vuelven idólatras. En esta categoría están el poder, la aprobación, la comodidad y el control. Es decir, los ídolos profundos que tienen todas las personas en el fondo de su corazón tienen que ver con 4 cosas o con 4 ídolos que son los que están ahí. Uno es el poder. Muchas personas luchan, se levantan, pisotean a alguien por el poder. Otros hacen lo que sea necesario por ser aprobados. Otros por vivir una vida de confort, de comodidad, 0 problemas, 0 estrés, y otros por tener el control de los demás. Hay personas que se sienten firmemente motivados por el afán de tener influencia y poder, mientras que otros se sienten con mayor entusiasmo por la aprobación y el aprecio. Y hay quienes quieren tener la comodidad emocional y física por encima de las demás cosas, mientras que otros quieren tener seguridad, otros quieren tener control, otros quieren tener control de su medio ambiente, cómo se encuentran, ellos quieren ver ese tipo de cosas y poderlas ver dentro de su confort. Pero hay los ídolos superficiales, que son las cosas como el dinero, el sexo, el cónyuge, los hijos, la profesión, a través de los cuales los ídolos profundos buscan la realización. Entonces, por ejemplo, el ídolo profundo de la aprobación. Yo necesito he tenido en cuenta ser recibido, ser aprobado, ser bienvenido a un grupo, tener un estatus, y para ello puedo usar ¿qué? El dinero. Puedo usar el sexo para poder llegar a ingresar a un grupo, tener un grupo. Y esos ídolos superficiales son aquellos a los cuales las personas que tienen el ídolo profundo de poder no les importa volverse ¿qué? Impopulares, con el fin de adquirir influencia. Las personas que son más motivadas por la aprobación son lo contrario, aceptan de buen agrado la pérdida de poder y de control, siempre que todo el mundo piense bien de ellos. Mire que hay 2 categorías no categorías,
podemos clasificarlos. Primero, los ídolos profundos, que son el poder, la aprobación, la comodidad y el control, y los ídolos superficiales, que son los medios por los cuales queremos tener esos dioses profundos, y eso lo hacemos a través del dinero, el sexo, los hijos, el cónyuge, la profesión, etcétera, etcétera. Debemos tener en cuenta que los dioses falsos vienen en racimo, es decir, haciendo complejo la estructura idolátrica que se forma en el corazón. Debajo de los ídolos superficiales más concretos y visibles a los cuales se les sirve, y a otros ídolos profundos también. En todos los casos, el dinero va a fungir como un ídolo. Y sin embargo, debido a la existencia de diversos ídolos profundos, tiene como consecuencia unos patrones de conducta muy diferentes. Las derrotas en la lucha contra los ídolos superficiales, como por ejemplo el dinero, el sexo, es que en la mayoría de las veces se enfrentan muy superficialmente diciendo: esto lo puedo parar cuando yo quiera, esto lo manejo cuando yo quiera, esto llega hasta donde yo lo permita. Y le quiero decir en esta tarde que este tipo de decisión no funciona, porque es necesario enfrentarse con los ídolos profundos al nivel del corazón. Y solo hay una manera de cambiar a nivel del corazón, y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Dice en la Nueva Versión Internacional que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada en el Señor Jesús, es que podemos llegar y combatir esos ídolos profundos a nivel del corazón. En 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ese es un pasaje que es para meditarlo. Yo sé que ustedes son pastores y eso lo van a manejar de una manera muy profunda cuando usted esté enseñando este tema. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que el Señor Jesucristo renunció a todos sus tesoros en el cielo, con el fin de ¿qué? De hacer de cada creyente su tesoro. Por eso iniciábamos este ciclo de conferencias con el libro de Deuteronomio y logramos hablar un poquitico del libro de Éxodo capítulo 19, que el Señor se le presenta al pueblo de Israel y le dice: ustedes son mi especial tesoro. Es desde ahí, desde ese capítulo 19 de Éxodo, donde el Señor se presenta en una forma espectacular, en una montaña, en medio de relámpagos, fuegos, trompetas. Él le dice a ese pueblo: ustedes son mi especial tesoro si hacen lo que yo les digo que deben hacer. Y el apóstol Pablo nos dice en este pasaje de 2 Corintios que el Señor Jesús renuncia a todos los tesoros en el cielo para venir a hacer de nuestras vidas su tesoro más preciado. Porque aquellos que creemos en el Señor Jesús somos el pueblo que Él atesora. Eso lo dice 2 de Pedro 2, 9 al 10. Es decir, cuando nosotros colocamos nuestra mirada en el Redentor, en la cruz del Calvario, para convertirnos en su tesoro, es cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él, es que Él va a ser de nosotros su especial tesoro, va a hacer que nosotros nos volvamos a Él, Él va a permitir que nosotros nos convirtamos en el Señor, que llegamos a Él. Y cuando nosotros nos volvemos al Señor Jesús, cuando colocamos nuestra mirada en la cruz del Calvario, cuando nosotros colocamos la mirada en el Señor Jesús, nosotros nos convertimos para Él en su especial tesoro. Eso hará que el Señor
se vuelva nuestro Señor. Eso hará que Jesús sea el Rey de mi corazón. Eso hará que el Señor Jesús sea el centro de mi vida. Entonces, en ese momento, el dinero dejará de ser la moneda de cambio para nuestra importancia y nuestra seguridad. Y podamos nosotros, desde ahí entonces, bendecir a otros con lo que tenemos. Es decir, cuando yo tengo a Jesús gobernando en mi corazón, ya no me interesa acumular, ni me interesa guardar. Al contrario, el Señor me llamó para ser siervo de Él, para servirle a Él. Y yo le debo servir al Señor con lo que tengo, con lo que poseo. Es importante tener en cuenta ese concepto. Nosotros fuimos llamados para servir en el reino de Dios. Yo no entiendo por qué muchos pastores han querido salir de ese concepto y quieren llamarse de otra manera. Quieren llamarse apóstoles, se quieren llamar patriarcas, se quieren llamar profetas. Es decir, la palabra pastor es muy poquita para él. Y lo más triste es que el Señor me llamó fue no a ser pastor, a ser siervo de Cristo. A ser siervo de Él. Cuando yo me vea en esa dirección, que Cristo es mi Señor y yo soy su siervo, mi vida va a cambiar, mi vida se va a transformar. Y voy a servirle a Dios como Él quiere que yo le sirva, con gozo, con alegría y por colocar todos mis bienes, mis cosas a disposición del reino de Dios. Pero tengo que mirar la cruz del Calvario. Tengo que mirar a Cristo, a mi Redentor. Y cuando yo lo veo a Él ahí, es cuando Él empieza a ser mi Señor. Piense en su gracia, que para nosotros es gratuita, pero para Cristo fue costosa. Nosotros decimos que recibimos de gracia y la gracia es algo que un regalo que nos dio el Señor, que no tiene valor, costo para nosotros, porque el Señor me amó, no tiene costo y sí tuvo un costo. Quiero decirte que la gracia sí es costosa. Costó la vida de Cristo. Costó que todos sus, dice la palabra del Señor, que Él era rico y por causa de nosotros se hizo ¿qué? Pobre. Y eso tiene precio. Es decir, dice el 2 de Corintios, el Señor era rico, pero por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Entonces, sí tiene un costo. La gracia le tuvo un costo para Cristo. Para nosotros no, pero para Él sí. Y hasta que ese pensamiento no lo tomemos bien y lo podamos digerir, yo creo que cuando yo lo pueda hacer, pueda digerir ese pensamiento, me voy a transformar en una persona generosa. Voy a dejar de ser ¿qué? Un idólatra. Voy a dejar de ser ¿qué? Un avaro. Voy a dejar de ser un tacaño y me voy a convertir en un hombre generoso. Recuerde, la solución a la avaricia, que se llama codicia o tacañería, es una reorientación hacia la generosidad de Cristo en el Evangelio, en la forma en que Él vertió las riquezas sobre nosotros. Tenemos que digerir y colocar esa palabra dentro de nosotros que a Cristo le costó. Su riqueza se hizo pobre para que nosotros llegáramos a ser ricos. Cuando yo logro entender eso, voy a reorientarme, voy a cambiar mi cosmovisión y voy a pasar de ser un hombre codicioso o un hombre tacaño para transformarme en un hombre generoso, para que haya una transformación en mi vida. Ahora, el dinero va a dejar de ser una preocupación, ya que la cruz demuestra que Dios cuida de nosotros. Es volver nuestra mirada a la cruz.
Entender que en la cruz Dios cuida de nosotros y nos da la seguridad que necesitamos. El pastor King es insistente diciéndonos, hay que volver a la cruz de Cristo. Hay que colocar nuestra mirada en la cruz de Cristo. Y cuando yo coloco la mirada en la cruz de Cristo, es cuando yo me empiezo a dar cuenta que en Él es que yo tengo seguridad y me doy cuenta que el Señor está cuidando de mí. Que el Señor en su infinita riqueza, a Él no le importó dejarlas en el cielo, volverse pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Ricos en qué? En el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Ricos para ser ¿qué? Generosos también. Ahora estamos en una posición en que la envidia deja de existir por el dinero de los demás. A mí ya no me interesa qué es lo que tiene el vecino, qué no tiene el vecino, cómo vive el vecino, a dónde viaja el vecino. Me tiene sin cuidado. Inclusive le digo a la gente, hoy la mayoría de las personas antes del COVID-19 podía viajar por el mundo de una manera más sencilla que antes. A la gente no le importa endeudarse con tal de viajar. Si fulano fue a España, yo tengo que ir a España. Si alguien fue a Estados Unidos, yo también tengo que ir a Estados Unidos. Ya no. En Cristo tengo que tener la paz, la tranquilidad de que eso no me interesa. Ya lo de los demás, gracias a Dios por la bendición que le dio a mi hermano, a mi vecino, al amigo, al compañero. Gracias, Señor, porque Cristo hoy reina en mi corazón. Recuerde, el amor y la salvación de nuestro Señor Jesucristo nos da una posición social notable. Una posición que el dinero jamás nos puede dar. Las tragedias vendrán sin que el dinero pueda hacer nada. ¿Cuántos tienen tanto dinero hoy con el COVID-19 y qué pueden hacer? Nada. Ni tampoco pueden ofrecer control en un mundo de caos. Hoy el dinero no nos sirve para nada. En este momento no. Es decir, ya con el dinero, la gente dice, yo puedo tener 5 carros, 10 carros, un yate, puedo tener aviones, pero no me puedo mover, no puedo hacer nada, no le sirve para nada. Solo Dios puede hacerlo. Porque Dios es un experto en poner orden, ya que Él es perfecto. Lo que quebranta el poder del dinero es la comprensión profunda sobre lo que es la salvación de Cristo y lo que tenemos en Él. El pastor King es insistente en un tema, la salvación. Comprender, entender la salvación. Lo que va a quebrantar a Mamón es que nosotros podamos comprender de manera profunda, en lo más íntimo de nuestro ser, qué es la salvación de Cristo y lo que tenemos en Él, para después llevar a nuestra vida ¿qué? Los cambios. ¿Por qué yo no he cambiado? Porque no he entendido verdaderamente en qué consiste la salvación de Cristo. ¿Y cuál es el regalo que el Señor me da cuando yo entiendo y comprendo la salvación? Cuando yo entiendo qué es la salvación de Cristo y lo que tengo en Cristo, eso me lleva a que mi vida tenga unos cambios. Que esa comprensión realice ¿en dónde? En mi corazón. Recuerde, mi corazón es el asiento de mi mente, donde tengo la voluntad y las emociones. Por eso el apóstol Pablo dice, cambie su manera de pensar, renueve su mente. Y en mi mente tengo que comprender realmente en qué consiste la salvación de Cristo y qué tengo en Él. Para poder entender y comprender qué es la salvación y cuál es el regalo que el Señor Jesús me da,
Eso tiene que estar aquí, en mi mente. Tiene que cambiar, tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mi manera de pensar, cambiar mi voluntad y controlar mis emociones. La fe en el Evangelio es la que reestructura mis motivaciones. Es la que va a reestructurar mi comprensión sobre mí mismo. Va a reestructurar lo que es mi identidad y lo que es mi cosmovisión. La conformación de nuestra conducta a unas reglas, sin que se haya producido un cambio completo en el corazón, siempre va a ser superficial y pasajera. Por eso, hoy, año 2020, a raíz del COVID-19, muchos cristianos se están echando para atrás. Ya el fervor, la emoción con que se inició los grupos de oración, estudio, ahí o qué, disminuyendo. Ahí o qué, disminuyendo. Oramos al Señor para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos llene de valor. Pero lo más importante es que nosotros volvamos a esos fundamentos, a esos principios, que nosotros podamos volver a entender, si quiere volver a estudiar, si usted quiere volver a pasear, en qué consiste la salvación en Cristo y el regalo que el Señor le da, y usted eso lo logra entender. A mí eso de empezar de nuevo siempre me parece que debe ser un buen principio. Porque a veces nosotros hemos acumulado una información y nos hemos ido y empezamos de pronto a levitar y a caminar por 1 o 2 centímetros por encima del piso. Vuelvo a repetir, muchos siervos de Cristo hoy se quieren llamar el apóstol, el profeta, el patriarca. Hoy, yo no sé, yo creo que aquí a mañana estarán esperando que lo llamen el Mesías segundo. ¿Por qué? Si el Señor me llamó a ser, ¿qué? Siervo de Él, no más. Ese es el título que yo tengo para el Señor Jesús. Siervo de Cristo. Nos falta regresar a esos fundamentos y volver a entender y comprender en qué consiste la verdadera salvación en el Señor Jesucristo y cuál es el regalo, qué es la consecuencia, qué es lo que tengo yo en Él cuando yo entiendo en qué consiste la salvación. Se ha comentado que el corazón es una fábrica de ídolos, ya lo vimos nosotros, y el dinero es un ídolo que se lleva en el corazón. El dinero no tanto es el dinero, es la codicia, es la avaricia, pero la gente se llena de codicia y es avara, es porque quiere tener ¿qué? Dinero, quiere tener un medio con el que pueda tener poder adquisitivo, comprar bienes, propiedades para que ellos les generen seguridad y confianza en la vida. Y ese ídolo es difícil de arrancarlo de raíz. Es difícil de arrancarlo. El camino es reemplazarlo, sustituirlo por aquel que, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser realmente ricos. Por eso el Señor Dios Todopoderoso, allá en el libro de Éxodo capítulo 2, le dice al pueblo de Israel, Éxodo capítulo 20, versículo 2, 1, 2, 3, dice el Señor, Éxodo capítulo 20, le dice al pueblo de Israel, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y él se presenta, yo soy Jehová su Dios. De una, se presenta el Señor allá en Éxodo capítulo 20, yo soy Jehová su Dios que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras ¿qué? Esclavo. Por lo tanto, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Es decir, el Señor sabe que nosotros nacimos con esa naturaleza de tener un ídolo en nuestro corazón. Pero
La única manera de desplazar, de quitar, de sacarlo así, váyase del corazón, es que nosotros podamos colocar en nuestro corazón al Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros pudiéramos realmente ser ricos. La Biblia nos habla de pactos y la Biblia considera a los ídolos amos de esclavos, falsos amantes, salvadores mentirosos. Y todas las relaciones con gobernantes, tanto como divinos como humanos, tienen una naturaleza de pacto. Los pueblos entran en pacto o contrato con su gobernante y con su Dios. Y cuando entran en ese nivel, se obligan bajo juramento cumplir con los deberes escritos en el pacto. Y como vemos en Deuteronomio 28, a cada pacto se le añaden bendiciones y maldiciones. El que guarda el pacto recibe ¿qué? Bendiciones, que están especificadas ¿dónde? En el contrato. Pero el que quebranta el pacto recibe ¿qué? Maldiciones. Usted se encuentra normalmente con un contrato, llamémoslo laboral, y usted si tiene unos deberes, y si usted los cumple, obtiene ¿qué? Unos beneficios, llámese un salario, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no cumple con sus funciones, con lo que pacta, va a tener unas cosas contrarias a esas. ¿Cuáles? Despido, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, un contrato es un pacto. Y el pastor King nos explicaba eso. Todo pacto es un contrato. Y si tú tienes un ídolo, cuando te rindes a él, estás pactando con él, te estás comprometiendo con él. Entonces, si un hombre centra su vida en reunir gran cantidad de dinero, ha entrado sin proponérselo en un pacto con el ídolo de adquisición de ese dinero. ¿Qué significa esto? Que el dinero se convierte en ¿qué? En su amo y él en su esclavo. Y así lo va a impulsar ¿a qué? A trabajar ¿qué? En exceso, a hacer trampas, vivir en una vida contraria a la ética para ganar más dinero. Y si le va mal en su profesión, se sentirá profundamente fracasado. Y va a pensar que va a llevar sobre sí una culpa sin remedio. La razón de todo esto es que su ídolo lo está maldiciendo. Ojo con eso. Cuando yo voy en la buena, voy bien, gloria a Dios, voy bien, voy creciendo, voy ascendiendo en mi escalera, pero cuando fracaso, es como si, y me siento culpable, he sido un fracasado, estoy perdiendo. Está viendo que su ídolo lo está maldiciendo, puesto que le ha fallado ¿a qué? A su Señor Supremo. Ahora, ¿cómo se va a sentir? Totalmente indigno. Pero para remediar esto necesita ¿qué? Que se busque un nuevo centro y un nuevo Señor para su vida, para que pueda escapar de la sensación de lo que lo está maldiciendo. Y la invitación en esta tarde es que usted cambie a ese Señor que lo maldice por un Señor que lo bendice. Y el Señor que lo bendice está en la cruz del Calvario. Fue el Señor Jesús que fue a la cruz. Y hoy Él está allá a la diestra del Padre en el cielo, viéndonos y esperándonos. Hoy necesitamos hacer esa novación, ese cambio, sacar aquello que pienso que me maldice, transformarlo, cambiarlo por el que me llena de bendiciones. Dios los bendiga, que Dios les regale una excelente tarde, qué alegría estar con ustedes y compartir con ustedes. Se nos acabó el tiempo y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Que Dios los guarde
en esta tarde, los llene de muchas bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.